del día de hoy es básicamente el módulo de nómina del QuickBook. En este caso, estos son los siguientes elementos que vamos a estar configurando en el día de hoy. Primeramente, tenemos que conocer cuáles son las diferentes componentes que generan la nómina, o sea, los elementos que suman al sueldo y lo que le restan al sueldo. También veremos lo que es la parametrización del empleado, o sea, cómo configuramos el empleado para que los ítems de nómina puedan realizar los cálculos correspondientes. Y luego vamos a ver cómo se hace la nómina, cómo se genera la nómina en sí. Posteriormente, veremos entonces varios de los reportes que consideramos pueden ser útiles para extraer información, sea tanto para pantalla como para exportación en Excel. Primeramente, entonces, le mostramos lo que sería una nómina en Excel para que puedan tener una mejor comprensión del mismo. En este caso, presento aquí una nómina en el cual posee los elementos tradicionales de sueldo básico más las variables de horas extras, nocturnas, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una segmentación por departamento, como pueden ver. Y cada departamento tiene entonces una serie de empleados. En este caso tenemos una configuración del sueldo base, sueldo quincenal, más los parámetros tradicionales de, en este caso, recargo nocturno o horario nocturno, el trabajo a nivel de días feriados, horas extras y posteriormente tendríamos entonces el total de los ingresos que generan el sueldo, o sea, sueldo base más los elementos de horas extras, nocturnas, feriados, etc. Eso trae como consecuencia que tiene una serie de deducciones, como lo que sería el plan de salud y el plan de pensiones. A la vez tenemos entonces, en este ejemplo, lo seguro complementario y seguro de los dependientes. Esas dos variables son las que corresponde al empleado, ya que el seguro de salud y el seguro y el plan de pensiones es obligatorio, pero estas dos variables son opcionales. Estas deducciones, entonces se hace un cálculo de total de deducciones en ese sentido y posteriormente entonces tendrían un total que es la diferencia entre el total de los ingresos menos el total de las deducciones. Entonces, en ese caso, ya tendrían el sueldo por pagar en ese sentido. Escribe por el chat Eliana Aviles con relación a que le encantaría este modelo de documento. Al final, Eliana, sí, pudiésemos facilitarlo, no habría ningún inconveniente. Es bastante completo el mismo en ese caso. A la vez que tenemos entonces una pestaña adicional en el cual entonces en este documento de Excel lo que se indica es la cantidad de horas trabajadas en cada uno de los segmentos. O sea, tenemos entonces el salario base y tenemos la conversión del salario base o salario mensual a sueldo por día, sueldo por hora normal, hora nocturna, horas extra nocturnas y horas 100% nocturnas. Lo cual entonces en este documento de Excel lo que se hace es que simplemente se indica la cantidad de horas que corresponde en cada una de las modalidades
Y la hoja de Excel entonces hace el cálculo de cuánto eso representa monetariamente. Le hago esta pequeña introducción solamente para que vean cómo se hace el cálculo en un método tradicional en Excel. En base a esta información de Excel es que vamos entonces a extrapolar toda la información en el QuickBook, realmente. Entonces, en ese sentido, vamos entonces ahora a la generación de estas informaciones de Excel hacia el QuickBook. En el QuickBook tenemos la siguiente parametrización. El elemento número más importante es el hecho de crear los diferentes elementos que conforman la nómina, lo que le suma al sueldo y lo que le resta al sueldo. Esas variables se configuran en la siguiente posición. Es aquí. Disculpen, en este punto. Manage Payroll Item. Y en esta posición, View Item Payroll Item List, es donde le indicamos al programa todas las diferentes variables. Variables significan que estos son todos los elementos o combinaciones que tú necesitas para que el módulo de nómina haga el cálculo que tú estás requiriendo. Rápidamente, para la creación de los elementos de la nómina, vamos aquí abajo a la izquierda o podemos presionar Control N para crear un elemento nuevo. Y lo primero que el programa siempre pregunta es estos dos variables. Mayormente recomiendo, como es una personalización y no, en dado caso de que no se encuentren en Estados Unidos, siempre elijan Custom Setup. Y de esa forma, entonces tú puedes crear la configuración como tú la deseas realmente. De lo contrario, tendrías una configuración predeterminada. En esta configuración, entonces tú le dices los siguientes elementos. Si lo que tú vas a crear, como por ejemplo aquí en este caso que le estoy presentando aquí, salario mensual enfermeras o salario mensual oficina, entonces tú tienes que decir qué tipo de variable es. O es un sueldo por hora, anual o compensación o comisión, o es un elemento que se le adiciona al sueldo. De lo contrario, entonces tú tendrías una deducción o una retención, o si no, a nivel de impuesto, o una deducción que le corresponde a la empresa, lo que se le llamaría un company contribution. Bajo el esquema de nuestras normas en República Dominicana, tenemos que la nómina tiene ciertas variables que le toca al empleado, como lo que es la TCS, un porcentaje, y otras variables que le toca a la empresa. Por eso entonces las variables que le toca a la empresa es lo que se le llama un company contribution. Tomaremos entonces el primer ejemplo, como dice aquí, salario mensual, el cual entonces seleccionamos Next. Y aquí entonces ahora nos pregunta, ¿qué tipo de salario queremos configurar? En este caso voy a indicarle que es el sueldo base, o sea, el sueldo estándar. Entonces le digo que es Annual Salary, le damos Next, e indicamos en qué tipo de salario, en dado caso de que tú desearas hacer una configuración de sueldo estándar o sueldo mensual, o puede ser el tema de el sueldo número 13 también. Entonces tú puedes hacer una segmentación o el salario por vacaciones. Voy a elegir el que es salario regular pay, salario regular. Y aquí es donde indico mi etiqueta. Salario mensual, le doy Next y él me pregunta en cuál cuenta contable voy a hacer la acumulación de ese ítem de empleado que estoy creando. En este caso voy a indicarle que el salario es un salario estándar y aquí tengo entonces mi cuenta de sueldos tipo gasto.
Al final, la única opción que nos queda o el único botón que nos queda habilitado es Finish. Y con eso entonces creamos nuestro salario mensual. En este caso sería este que tenemos en pantalla, que se llamaría el salario mensual enfermeras. Básicamente tengo dos tipos de salario para este ejemplo, salario de enfermera y salario de oficina. Y es por el hecho de que esta contabilidad que le estoy presentando contempla un salario tipo gasto, pero a la vez existe un salario tipo costo. Miren aquí en pantalla, salario tipo costo. De esa forma, en una empresa en la cual sea de manufactura o de servicio, tú puedes entonces tener segmentada tu nómina en las dos modalidades. ¿Cuál es el personal que forma parte del costo o que forma parte del gasto? Lo cual implica que deberías de entonces hacer todas las variables duplicadas. El siguiente ejemplo hace relación a lo que son las horas extras al 15%. Cuando menciona que son enfermeras, hace referencia que es al costo, y cuando es oficina, es al gasto. Entonces, volvemos otra vez y ahora vamos a hacer un concepto de horas extras al 15%. Le doy control N y presiono otra vez Custom Setup, una configuración manual, y ahora voy a indicar que esto es un salario de horas extra, por lo cual entonces elijo la primera opción. En esta primera opción indico ahora que es un sueldo, un salario por hora. La opción anterior que estuvimos realizando era un yearly salary, o sea, un salario estándar. Entonces ahora vamos a crear un salario de horas extra. Elegimos salario de por hora. Indicamos qué modalidad de salario es. En este caso para nosotros puede ser un salario regular o un overtime pay. Voy a elegir regular pay. E indico entonces la etiqueta. Horas extras 15%. Posteriormente también indico cuál es la cuenta donde voy a acumular el tema de las horas extras, en dado caso de que yo lo acumule de manera separada al sueldo estándar. Y aquí entonces selecciono horas extras, sueldos y jornales, pero subcuenta horas extras. Y le vuelvo a dar Finish, ya que es la única opción. De esa forma voy creando todas mis variables: salario anual, horas extras, comisiones, adición. O sea, adición puede ser, en este caso, cobertura de feriado. La diferencia entre las horas, salario por hora o comisiones o adiciones es el hecho de que estas variables, como por ejemplo regalía pascual, horas extras al 35, pueden no implicar cálculos en las retenciones de la TCS o tesorería. Y esa es la diferencia entre una adición y un salario. Posteriormente, entonces, ahora vamos a hacer los elementos de lo que le resta al salario. Volvemos de nuevo, configuración, nuevo, custom setup, y ahora vamos a seleccionar una deducción, o sea, una retención. Una retención al empleado, y vamos a crear lo que es la AFP. Una retención es una deduction. Le damos Next, indicamos nuestra etiqueta, AFP, disculpen, AFP empleado. Si yo quisiese llevar o tengo configurado las opciones de proyectos, yo puedo predeterminar que estas variables
sean monitoreadas por proyecto. Eso en dado caso de que tenga sector de la construcción o sector de manufactura. O sea, una contabilidad muy particular. En este caso, no voy a llevar la nómina segmentada por proyecto. Le doy Next y aquí esta configuración es totalmente diferente a las variables que le suman al sueldo. En este caso, lo que me está preguntando es, ¿a cuál suplidor es que le voy a realizar el pago? Entonces, me está preguntando el nombre del suplidor. En este caso, Tesorería de la Seguridad Social, que es un vendor, o sea, un suplidor. Posteriormente, me pregunta cuál es la cuenta de pasivo donde voy a acumular la retención de esa persona. En este caso, indicamos aquí, por ejemplo, TCS Salud, que sería el seguro médico. Posteriormente, decimos aquí Tax Tracking, ninguno. En este caso, no seleccionamos ninguna de estas variables porque son temas de impuestos meramente norteamericanos, no aplican para República Dominicana. Y aquí entonces es donde le indicamos cuál es el método de cómo se va a hacer el cálculo, ya que el cálculo está basado de que es una FP y aquí entonces indicamos cómo lo vamos a calcular, si es basado en cantidades, en horas trabajadas o en ninguna de las anteriores. Vamos a indicar si esto va a calcular en base al salario bruto o en base al salario neto, o sea, antes de impuesto o después de impuesto. Indicamos a la vez cuál es el salario, disculpen, el elemento porcentual de la retención y en esta posición es donde indicamos el límite si llega la persona a ese punto. De paso también, si vas a utilizar esta lógica del límite, le tienes que decir al programa que reinicialice el acumulado de manera anual o mensual y luego le das terminar. Entonces, le voy a mostrar rápidamente los elementos que están configurados para que hagamos un repaso, porque básicamente es una repetición. En este caso, indicamos cuál es el salario mensual, que es el de enfermera, indicamos el nombre. Indicamos entonces que en el caso de las enfermeras acumula en un código 5, que es un código de costo, y simplemente le damos finalizar. A diferencia del salario de oficina, lo único que cambia es que el salario de oficina va al gasto. Esa es la diferencia entre el salario de enfermera y el salario de oficina. O enfermeras van al costo, oficina van al gasto. En el caso de las horas extras, tenemos nuestro nombre, etiquetamos, indicamos entonces salario de costo y finalizamos. Consecuentemente, ahora vamos a al tema de los feriados. En el caso de los feriados es una adición. En ese caso tenemos en una adición, tenemos cobertura de feriado de enfermera, indicamos que es una cuenta. Un momento. Ops, al parecer se ha frizado. Deme un momento, estoy confrontando un pequeño problema. A ver si lo puedo solucionar. A ver qué está pasando. Ok. Me dan un momento. Al parecer tengo algún tipo de problema. Con el módulo. Ok,
Me permitirán un momentico. Tendré que cerrar el QuickBook y volverlo a reiniciar. Disculpen los inconvenientes. Estoy tratando de cerrar el QuickBook. Ok. Ok, ya estoy reiniciando el QuickBook otra vez, esta compañía. Disculpen los inconvenientes en este caso. Okay. Ok, denme un momento. Parece que ahora he olvidado la clave. Ok, ya estoy dentro. En lo que el QuickBook vuelve a restablecerse, veo rápidamente una pregunta en el chat. Si desean, pueden ir escribiendo sus interrogantes y en la medida que me sea posible le puedo ir respondiendo. Pregunta Eliana Aviles, ¿es posible generar volantes de pago para los empleados? En cierta manera, no es posible, ya que como el QuickBook es un software meramente norteamericano, esa parte de los volantes como la conocemos no la logra manejar. Lo más que el programa puede hacer es enviarle el equivalente a un volante a su correo electrónico a la persona. Pero no, por lo menos un personal que trabaje en el área de oficina le es totalmente funcional, pero no para todos los empleados. En ese caso, lo que se puede hacer, Eliana, es que se puede el reporte exportar a Excel y en Excel entonces con una serie de macros hacer el equivalente al volante de pago. Luego le mostraré cómo se puede generar esa exportación. Ok, me disculpan, volvemos de nuevo al módulo. Ok, entonces nos quedamos aquí. Entonces, de esa manera, bueno, disculpen, me quedé con el tema de las deducciones. De esa forma, entonces, tú vas creando todos los elementos que componen la nómina, las variables que le suman al sueldo y que le restan al sueldo. Pero también tenemos un otro factor. Disculpen, que no completé este ejemplo, que era el ejemplo de lo de la AFP. En el caso de la AFP, tenemos entonces a la AFP de la enfermera. Cuando le damos Next, me pregunta cuál es el suplidor, que en el caso de nosotros sería Tesorería de Seguridad Social. Me pregunta cuál es la cuenta del pasivo, donde va a ser la retención que le corresponde al empleado. Le damos Next, en el cual entonces Task Tracking no ponemos ninguna opción. Luego aquí en este punto no seleccionamos ninguna variable porque son elementos meramente norteamericanos. Y aquí entonces decimos que no vamos a hacer ningún cálculo en estos métodos basado en cantidad o en basado en hora. Lo cual entonces calculamos las deducciones en base al sueldo bruto, que es lo que le corresponde a la TCS, y ya entonces indicamos en esta posición cuál es el porcentaje que se va a hacer el cálculo de la retención al empleado. Y damos finalizar, que es la última opción que nos permite el programa. A diferencia de la porción que le toca a la empresa, la configuración de calcular la retención de la empresa es opcional, no es obligatorio.
Lo menciono porque para esta empresa que se le configuró el módulo de nómina, se indicó rápidamente como una forma de doble verificación cuáles son las retenciones de los empleados y cuál es la proporción que le toca a la empresa de esos empleados. De esa forma es que se crea la lógica en el cual se hace la comparación entre lo que la tesorería indica que hay que pagar y lo que la nómina que tenemos en tiempo real se calcula. Pero esta opción de la TCS de la empresa es opcional. El QuickBooks no necesita esa configuración. Lo cual entonces, dado caso que sea de su interés, simplemente indicamos cuando creamos un ítem de nómina, indicamos entonces en el custom setup que esa es una configuración o una variable de company contribution. O sea, es que es una contribución que le corresponde a la empresa. En el caso de la parte de la empresa, tenemos aquí el AFP de la empresa. Le damos Next. Aquí no indica cuál es el suplidor que le debemos de pagar, la rendición de que le hacemos. Debemos de indicar entonces cuál es la cuenta donde se va a retener la parte de la empresa y la contrapartida del gasto. En este caso, como tenemos oficina y enfermeras, las enfermeras corresponden al costo. Y de esa forma, entonces, la parte que le corresponde a la empresa se subdivide entre código 2, que sería un pasivo, y código 5 o 6, según el caso que desees manejar. Posteriormente, no seleccionamos ninguna de estas variables, tampoco aquí, e indicamos entonces cuál es el porcentaje que le corresponde a la empresa pagar por ese empleado. Y finalizamos. Por eso ustedes pueden visualizar que en esta parte de aquí abajo, donde tengo marcado el cursor en verde, AFP empresa, dice un 7.1%, y aquí arriba donde dice deduction, que es AFP empleado, un menos 2.87. Obviamente porque la parte del empleado es una retención y la parte de la empresa es un valor positivo. O sea, forma parte en aspecto global del sueldo del empleado. Luego veremos un poco más en detalle ese dato. De esa forma, entonces, parametrizas todas las variables que conforman el sueldo. Lo que le suma al sueldo, como estos ejemplos, y las adiciones, y lo que se le retiene al sueldo. Si ustedes se pueden fijar, por ejemplo, aquí tengo hasta lo que es una deducción, un descuento por licencia o por ausencia, y lo que le toca a la empresa, tanto de la parte de la AFP, el Infotet, el plan de salud y hasta, si deseara, hasta el riesgo laboral. Entonces ahí tenemos los elementos que se le suman y se le restan al sueldo. Posteriormente, vamos entonces a la parte de la lista de los empleados. Ya tenemos predeterminados nuestros empleados e indicamos, estoy buscando un empleado, me disculpan que ahora ninguno de estos empleados tienen, qué interesante. Ok, veamos aquí. Ok, entonces, no, disculpen, algo está sucediendo. Disculpen, es que no estoy en los empleados. Disculpen. Aquí, Employee Center. Aquí en el Employee Center tengo mi lista de mis empleados y en esta parte de la derecha todos los cheques que le he emitido a mis empleados.
Entonces, voy a mi empleado, completo, opcional, todos los parámetros del empleado, nombres, fecha de nacimiento, etcétera. En la parte de Address and Contact son los datos del empleado, dirección. Additional Information, aquí es donde se debería de colocar, por ejemplo, el número del empleado, 2749. Y como una forma de tener categorizado o agrupadas las informaciones de los empleados, creo entonces unos nombres, unos campos adicionales en el cual indico que el departamento, la cuenta bancaria, el número de la TCS del empleado va en estas posiciones, que sería esto. Posteriormente, disculpen, algo está sucediendo otra vez y no quiere reaccionar el QuickBook. Al parecer tengo muchas cosas cargadas o abiertas. De verdad, sinceramente me disculpan los inconvenientes que se están generando. No quiere reaccionar el QuickBook. Voy a tener que volver a cerrar el programa. Ok. Y volverlo a abrir. Ya lo estoy abriendo otra vez. Me disculpan. Realmente esto no es normal. Ok, ya está casi subiendo otra vez. Ok, entonces volvemos de nuevo al módulo de los empleados. Vamos a la parte de la nómina, de la configuración y nos quedamos en esta parte. En este caso. Entonces, en la parte del Payroll Info, deben de ser muy meticuloso en esta parte. Aquí es donde se hace realmente la configuración de la nómina. Entonces, en la parte de lo que conforma el salario, yo indico que esa persona es un salario mensual y debo de indicar cuál es su sueldo anual. Mayormente lo que se hace es que se toma el sueldo mensual, se multiplica por 12 y ya tienes la información del salario anual. De esa forma como se hace. Y en la parte de la derecha, donde estoy marcando, son todos los elementos que se le hacen las retenciones del empleado. En este caso, las horas extras es porque, en este caso, es que se suma y se indica entonces la cantidad de salario por hora, el tema de la cobertura también, y de paso también se indica cuáles son las variables de retenciones que le corresponden realmente. Y así, a la vez, indicamos en la parte inferior cuáles son las variables que conforman la porción que le toca a la empresa. Por eso ves un porcentaje positivo y un porcentaje negativo. Y por eso es que en esta parte de las horas extra y cobertura se indican cuál es la tarifa por hora, ya que en la hoja de Excel que le he presentado, indica en la página aledaña la tarifa por hora. Simplemente cuando se hace el cálculo de la nómina, se indica en el QuickBook cuántas horas fueron y él usa automáticamente la multiplicación. De esa manera, entonces, creas todos tus componentes de las nóminas. Si opcionalmente indicas también cuándo fue la fecha de entrada del empleado y si fue recontratado a través de los años, se indica entonces cuál es la fecha original de empleo y cuál fue la fecha de
recontratación y posteriormente pudieses documentar cuál es la fecha de salida. Este cálculo de estas fechas no interfieren en nada en el cálculo de la nómina. Posteriormente puedes indicar a qué departamento pertenece, quién es el supervisor inmediato de la persona y cuál es el título de la posición de ese empleado. Y así tienes todas las variables relacionadas al empleado. Después que ya tienes todos los elementos configurados en el empleado, entonces ahora vas a la opción, al home, y realizas el pago. En el pago del empleado, debes de indicar cuáles empleados vas a realizar, a cuáles le vas a realizar el pago, y a la vez debes de indicar cuál es la quincena. Entonces, lo que he hecho como una forma de validación de la nómina es que la nómina he creado una cuenta tipo banco que se llame nómina quincenal. En esa cuenta nómina quincenal simplemente simulo todas las emisiones de los cheques y posteriormente realizo entonces una compensación de esa cuenta. Lo que sucede es que para el banco, si tenemos el tema de las transferencias bancarias, en la cuenta del banco solamente vemos un solo valor, que es el valor total de la nómina que fue redistribuido a los empleados, y de esa forma simulo ese proceso, por lo cual todo lo que se le paga a los empleados la acumula en esta cuenta y todo lo que se les redistribuye a los empleados también la acumula en esa cuenta, lo cual da como resultado que en la cuenta de nómina me debe de dar cero. Posteriormente también mostraré cómo funciona esa cuenta. En esta posición entonces indico cuál es la quincena que voy a estar pagando y cuál es la fecha que se va a emitir el cheque. Eso se da el caso de que puede ser que la nómina se esté pagando, digamos, el lunes, simulando que es el día de la nómina, pero la nómina se calculó el día viernes. Y así entonces tienes fecha del cálculo y fecha de emisión del cheque. Aquí entonces indicas cuáles son los diferentes empleados que le vas a estar pagando, en dado caso de que alguno de ellos esté en modalidad de vacaciones. Y si quisieses ver información propiamente de un empleado, simplemente seleccionas un empleado y en esta ventana te da el simulacro de lo que se estaría pagando por un empleado. Si tú estás pagando salario, en base a salario fijo, entonces tú tienes tu variable de salario quincenal de 8,000 y pico, tienes tus variables de las retenciones y esta parte de aquí abajo son las porciones que le toca a la empresa. Por lo cual, este es un empleado normal, sin muchas complicaciones, con un sueldo base quincenal y sus retenciones de TCS. Y ahí tú tienes cuánto se le debe de pagar en esa quincena. En la parte de la derecha, que es la columna gris, son los acumulados al año de ese empleado. Y de esa forma tú puedes prevalidar o revalidar lo que el programa está calculando versus lo que realmente tú has hecho en Excel. Claro, este modelo de Excel que le he presentado es un modelo sugerido que se hace solamente una sola vez. Posteriormente que ya tú tienes configurado o tú has validado que la nómina, el cubo lo está haciendo perfectamente, ya esta hoja de Excel no tiene razón de existir porque el cálculo del cubo lo ha reconfirmado. Entonces tú seleccionas todos tus empleados, le das continuar. El programa entonces te presenta rápidamente cuál es el monto quincenal de su sueldo, total de los ingresos y total de las deducciones, de que en este caso pueden ser la TCS, seguro médico, préstamos, etcétera, y cuánto le debe de tocar a ese empleado como retribución. Y ahí tú tienes el valor quincenal de la empleado. Después que ya tú has realizado todo el proceso, le das al botón azul, Create Paycheck, y automáticamente realiza la simulación del pago de la nómina. En el caso como le indicaba, en esta cuenta de nómina quincenal,
es donde se realiza el simulacro de lo que se le paga al empleado versus lo que se hace el cálculo o la transferencia del empleado. En este caso, les muestro rápidamente. Las informaciones. Aquí ustedes pueden visualizar las emisiones de los diferentes cheques o pagos de los empleados y este valor de 1.6 millones de pesos es la generación de la transferencia bancaria para que el banco le envíe los diferentes valores. De esa forma, esa cuenta de nómina quincenal hace un saldo o pone en balance cero, ya que esa cuenta nómina quincenal es una cuenta totalmente transitoria. O sea, no debe de tener balance. Esa cuenta solamente la utilizo para hacer verificación de que se ha hecho perfectamente, pero el departamento de recursos humanos o la persona del departamento de contabilidad que se encargue de la nómina debe revalidar esta información. En este caso, si le digo, preséntame las informaciones del año pasado, yo verifico a grandes rasgos y si se fijan, simplemente tengo una diferencia muy leve por tema de redondeo de apenas 0.07 centavos, lo cual la nómina ha cuadrado satisfactoriamente. Antes de continuar, respondo las preguntas que visualizo en el chat. Danilo de los Santos pregunta, ¿dónde se puede ver este tutorial y otros más? Al final, más tarde, vamos a presentar todos estos seminarios. Se están grabando en un canal de YouTube y vamos a presentar dónde están estas grabaciones. Iliana Aviles pregunta, si el salario es mensual, ¿es igual como lo explicado? Sí, es la misma lógica. La única diferencia, Iliana, eso sí, bueno, es el mismo método. Lo único que cambia que cuando tú estás en la ficha del empleado, en lugar de tú decirle que tú pagas semi-monthly, en este caso quincenal, tú le tienes que decir al programa que tú pagas monthly, o sea, mensual. Y de esa forma es que el programa sabe que tú estás pagando o es quincenal o es mensual. Por lo menos en República Dominicana, esos son los dos métodos de pago estándares. Si tú estás en una empresa de zona franca, ya entonces tendrías que decirle al programa que tú pagas weekly, o sea, de manera semanal, y él hace todo el recálculo a esa modalidad de pago, semanal, quincenal o mensual. Ok, también tengo aquí, Jennifer pregunta, las deducciones por impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta también se puede configurar en el elemento. Lo que pasa es que para estos empleados no aplica, pero tú lo indicas en esta posición, en la parte como una retención. Creo que lo tengo aquí, míralo aquí, asalariado IR3. Entonces tú le debes de decir al programa que a ese empleado en particular le corresponde un impuesto sobre la renta, no sé, de 1.500 pesos y el programa entonces lo calcula. Obviamente, ese valor de los 1.500 pesos va relacionado al método de pago, o es semanal, quincenal o mensual, y esos 1.500 entonces lo recalcula a la modalidad de pago que tú estás haciendo. Lo que pasa es que para este ejemplo, mm, como que dice, todos los empleados no llegan mayormente a cumplir con el impuesto sobre la renta. Ok. Luego entonces tengo la otra pregunta. Iliana pregunta que si tengo una combinación de empleados quincenal y mensual. Bueno, en la ficha del empleado debe de parametrizarle si es quincenal y mensual, pero al momento de tú hacer el pago aquí en Paybill, tú manualmente debes de seleccionar, bueno, cuando venga, tú manualmente debes de seleccionar cuáles son los empleados que se le están pagando quincenal y mensual. Entonces, en base a eso, entonces el programa ya hace el cálculo. Digamos que estos dos empleados son quincenal
y simplemente generas la nómina por esos empleados quincenales. Y si luego tienes que hacer la nómina mensual, debes de seleccionar cuáles son los otros empleados que corresponden a la modalidad mensual. Pero el programa no sabe cuál es uno u otro. Tú eres el que tienes que seleccionar cuáles son los empleados que cumplen con esa condición de quincenal o mensual. Última otra pregunta antes de continuar. Dileni Díaz pregunta, ¿todo lo que se paga al empleado fuera del salario debe de ser configurado en el módulo de adiciones y deducciones? Sí, Dileni. O sea, tú debes, o sea, todas las variables que se le pague o se le retenga al empleado deben de estar contemplado en la configuración. O sea, deben de estar contemplado aquí. Por eso yo tengo aquí en la parte de ganancias lo que le suma al sueldo, por ejemplo, incentivo de oficina, eso es un ocasional, y tú se lo puedes colocar. Y no le puedes poner, y si deseas, no le colocas ningún valor. Inherente a eso, aunque tú le pongas aquí un valor, cuando tú estés haciendo el cálculo de la nómina de ese empleado, tú puedes decir manualmente, mira, en esta quincena no tiene incentivo y de esa forma entonces tú activa o desactiva esa opción de los incentivos a empleado. Kiara Rondón pregunta, ¿puedo tener dos nóminas, una con empleados que cobran quincenal y otra? Sí, puedes tenerlo perfectamente, la configuración. O sea, te funciona excelentemente. En este caso, pudieses tener, si me voy a otro nivel mucho más complicado, yo puedo tener hasta empleado. Me van a disculpar, algo le está pasando al Quibu. O sea, yo puedo tener, si ustedes se fijan aquí donde dice Enter Time, yo puedo hasta digitar lo que sería el reloj ponchador. O sea, yo puedo decirle que este empleado ha trabajado en esta semana 15 horas normales o 40 horas feriadas. Y el programa te puede calcular la nómina en base a horas trabajadas. El ejemplo que yo estoy planteando es un ejemplo tradicional que el empleado gana por sueldo, no por hora. Pero si tú quisieses, pudieses tener entonces también una nómina basada en horas de trabajo. En ese caso, el programa entonces funciona en base a un reloj biométrico, un reloj de control de asistencia o no. Si no tienes un reloj de control de asistencia de estos automáticos que se pueden conectar con el Quibu, entonces tú simulas horas de entradas normales, feriadas, etcétera. Disculpen otra vez que volvió a frizarse y no quiero detener todo el proceso que estamos haciendo porque implicaría reiniciar el computador. En un momento. Porque ahora lo próximo que sigue básicamente son los diferentes reportes que el Quibu me genera relacionado a nómina. Lo que sube el programa, tengo aquí. Iliana vuelve a preguntar. Iliana, sí, puedes tener la nómina quincenal y mensual. Simplemente cuando tú estés realizando el pago, tú tienes que indicarle al programa cuáles son los empleados que corresponden a la modalidad quincenal o mensual, pero puedes tener todas las combinaciones que tú desees. Sí, en el caso de Junior Pérez pregunta cómo descargo la nómina a Excel. En esa parte, Junior, ahora que vamos a ir a la parte de los diferentes reportes que el programa tiene. Liorfi Esteban pregunta, ¿esa configuración puede hacerla en cualquier QuickBook? ¿O necesito un módulo? Sí, Liorfi. Estos ejemplos que estoy planteando funcionan para bueno, para las versiones desktop, QuickBook Desktop, no para la versión del QuickBook Online. Entonces, funcionan para todas las versiones. O sea, y está integrado. No es que tampoco necesitas hacer un pago adicional. Es totalmente gratuito estas configuraciones o la parametrización. Ok, entonces, ahora vamos a la parte de lo que son los diferentes reportes. Los reportes de la nómina están ubicados en esta posición. Específicamente en los reportes de República Dominicana, es lo que le voy a mostrar en este momento.
Estos reportes, y me disculpan si me equivoco, este es uno, no. Bueno, este es uno bastante interesante. Depende de cómo ustedes lo quieran visualizar. Porque tengo empresas en las cuales el módulo de nómina lo manejan totalmente por separado y hasta han creado una empresa externa solamente para manejar la nómina. Miren aquí donde se puede visualizar por empleado lo que se le está pagando, pero lo presenta de manera vertical. En este caso, voy a cerrar estas opciones para presentárselo por sección. Aquí yo tengo a un empleado, Adrián Jacinto, en el cual indica que se le están pagando 2 horas extras al 25, se le indica la tarifa y se hace el cálculo del pago, el cual entonces tiene un sueldo bruto de 20.251 y tiene una retención de 1.196, lo cual entonces se le debe de pagar un valor neto de 19.000. Si yo quisiese visualizar cuáles han sido sus retenciones, miren aquí el desglose de lo que le corresponde de AFP y salud. Entonces, y ahí ustedes pueden visualizar rápidamente lo que le suma al sueldo y lo que le resta al sueldo. Pero a la vez, bajo este ejemplo que le estoy presentando, puedo visualizar cuál es la porción que le toca a la empresa desempleado. Y la porción de la empresa corresponde de 3.298. Claro, esto no forma parte del valor que se le está pagando al empleado. El empleado está recibiendo un salario de 19.000, pero bajo este esquema, la empresa puede saber cuánto le está costando los 19.000 del empleado más lo que le toca a la empresa, 3.000, por lo cual ese empleado le cuesta a la empresa realmente 21.000 pesos. No todo el mundo hace estos cálculos, pero ya saben que pueden hacerlo de las dos maneras. Solamente la porción que le toca a la empresa o del empleado o a sumarle la porción que le toca a la empresa. Prefiero siempre utilizar este método. De esa forma, entonces, pueden simular, como alguien preguntó al inicio del seminario, lo que sería el volante de pago del empleado. Lo único que este reporte es bastante largo porque me está dando por las diferentes columnas de los empleados, no genera un volantico de pago del empleado. Todos los reportes, todo lo puedes exportar a Excel. Y en Excel entonces tú puedes hacer un rejuego con unos macros y solamente imprimir la porción que le toca de ese empleado y simularlo de esa forma. Funciona muy, muy bien en ese sentido, realmente. Y otro elemento, bueno, le voy a presentar el otro reporte para que vean esta parte. El otro de los reportes que son bastante útiles es este, cuánto el empleado ha ganado, en el cual entonces tú le puedes presentar si fuese una inquietud del empleado. Y aquí tú tienes como nosotros conocemos la nómina. Me refiero es que en la parte de la izquierda tiene los diferentes nombres de los empleados y como columna tú tienes los diferentes conceptos que tú estás pagando. Entonces, si hago una similitud con mi nómina en Excel, por ejemplo, este es el departamento de admisiones. Aquí yo vengo y puedo decirle, como ya yo tengo categorizado los empleados por departamento, yo le puedo decirle al programa, mira, filtramelo por el centro admisiones, por el centro de costo admisiones, y aquí tengo los empleados de un departamento. Y aquí yo puedo visualizar que el sueldo del departamento de admisiones es 88.047 y si vengo a mi hoja de Excel, tengo como sueldo, miren aquí, 88.047. Y así consecutivamente estoy viendo cuánto se le está pagando por los diferentes conceptos. Y en aspecto global, el programa me está indicando
que el departamento de admisiones me cuesta, yo siendo la empresa, en ese mes me costó 111,000 pesos, porque son los valores del empleado más la porción que le toca a la empresa pagar por ese empleado. Y de esa forma tú puedes entonces cumplir con el tema de la nómina, como la conocemos, más una serie de informaciones de índole administrativo. Y funciona fantásticamente. El otro de los reportes es, en este caso es este. ¿Dónde está? Disculpen. Creo que es este. ¿Dónde está? Noviembre, disculpen, aquí noviembre. Y aquí tú puedes visualizar también un empleado y cuánto tú le has pagado. En este caso, yo he generado la nómina de noviembre y aquí yo puedo visualizar cuánto se le ha pagado a ese empleado en la quincena del 15 y en la quincena del 30. En ese caso, lo cual el empleado ha devengado en ese mes 25,704, compuesto de 16,000 pesos y 9,000 pesos. O sea, en las dos partes, realmente. Veo que en el chat pregunta Junior Pérez, ¿puede generar un TXT para subirlo a la TCS? Sí, se puede generar un TXT perfectamente, porque en este caso hay una cuenta, hay un reporte en el cual tú puedes simular el tema de la TCS. Déjame ver si te lo localizo. Que es en estos reportes, estoy aquí en los empleados, que es de los impuestos. Permítame un momentico, porque no es lo común que me piden. Aquí yo puedo visualizar los diferentes reportes a nivel de ejemplo. Aquí yo tengo, en un momento, ¿dónde está? No, ese no es tampoco. Ese es el empleado. Ok. Este reporte aquí me indica el valor total por tipo de impuesto, por concepto. Y aquí yo puedo ver cuánto se está pagando por cada uno de los conceptos. En este caso generé la nómina de diciembre y me dice cuánto se pagó de AFP, en este caso se retuvo, cuánto se está pagando de seguro dependiente, cuánto se está pagando por seguro complementario, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú le das 2 clics, tú puedes visualizar cuáles fueron los diferentes empleados que se le hicieron las retenciones en ese caso. Entonces, dado caso de que tú tengas un QuickBook o una compañía solamente para llevar la nómina y esa nómina es manejada por el Departamento de Recursos Humanos puede utilizar toda esta logística de la nómina y simplemente suministrarle a contabilidad los valores totales. Y a partir de ahí, tú pudieses hasta realizar una entrada de diario pura, netamente contable. Y de esa forma, tú tienes una segregación, lo que hace el Departamento de Recursos Humanos con lo que realiza el Departamento de Contabilidad. Y puedes evitarte ensuciar la contabilidad si lo consideras prudente. Deja ver dónde está el otro. No. No, este es el que le acabo de mostrar, que es el, y este es el que les decía. Estoy tratando de localizar el reporte específico. Ok, ahora no lo encuentro. Bueno, para no quitar mucho tiempo, sí, Junior, es posible generarlo. De paso, aquí en mi hoja de Excel, lo iba a mencionar más tarde, yo tengo aquí, por ejemplo, el archivito, un archivo que se exporta a Excel, donde aparecen, yo coloco los números de las cuentas bancarias, el nombre del empleado, el número del empleado, el valor neto que se le va a transferir y en el caso del banco, que lo requiere así, la etiqueta de pago de nómina. Entonces, se exporta de QuickBook
solamente estos valores y de aquí simplemente lo exporto a Excel y de Excel entonces lo convierto a formato del archivo de texto. Dependiendo del banco, cada banco entonces tiene un formato muy particular, pero ya entonces eso sería un poquito más complejo dependiendo de cómo es la configuración que el banco lo quiera. Pero sí se puede hacer. He trabajado con temas del banco a nivel de creo que del Banco Popular, que tiene un documento de Excel y unos estándares, pero esos estándares se deben de ser soportados por una hoja de Excel, ya que el QuickBook es meramente norteamericano y no logra generar la parametrización de los archivos TXT, tanto para la TSS como para los diferentes modelos de banco, como aquí lo necesitamos. Cuando ya entonces es muy meritorio, entonces lo que se hace es un software de tercero que extrae la información del QuickBook y la presenta en el modelo como el banco lo requiere. Solamente amerito ese tipo de complejidad o de desarrollo de software de tercero cuando tenemos una alta empleomanía. Por ejemplo, en esta compañía que le estoy presentando, tienen, ¿dónde está? 195 empleados. Esta compañía sí lo amerita porque realmente es mucho, o sea, genera mucho elementos de esa variable en este caso. Ok. Entonces, en ese caso. Entonces, me van a disculpar. Bueno, con esto entonces, en aspecto genérico, eh, explico lo que es la parte de la configuración de la nómina. Rápidamente, me van a disculpar, aunque ya he ido respondiendo algunas preguntas. Ahora pasamos a la sección de preguntas particulares. O sea, si alguien tiene alguna duda en específico con relación o a un caso que quisiera compartir o aclarar, este sería el momento. Pero en aspecto general, este es cómo se configura la nómina, cómo funciona y cómo se generan los reportes de la nómina. Si alguien tiene alguna pregunta de los que estamos presentes en este momento, realmente. No. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, sí, no hay inconveniente, le escucho. Um, Escuché usted dice que está integrado y es gratuito, se refiere al payroll, ¿no? Sí, así es. Significa que no necesita soporte de Intuit. ¿Debo Eh, entender eso? es correcto. En el caso de que, o sea, tú tienes dos modalidades. El QuickBook trae el módulo integrado, pero en el caso de Estados Unidos, existen lo que son los temas de cálculo de impositivo creo que es por estado y de manera federal. Entonces, el QuickBook te permite que tú compres el servicio y que QuickBook te actualice esos elementos porcentuales. De lo contrario, tú le puedes decir al QuickBook, no quiero comprar el servicio y yo hago la parametrización manualmente, pero tú tienes que estar seguro de esa parametrización, que en este caso son los elementos porcentuales. Entonces, si tú quieres realizarlo tú tienes que venir aquí en la ayuda. A ver, me dan un momentico. Aquí en la parte de ayuda del QuickBook, y yo le tengo que decir al programa payroll manually, o sea, nómina manual. Y ahí en esa pregunta o en esa respuesta que él te va a dar, él luego entonces te dice, ok, ¿tú quieres activar la nómina en modalidad de pago o en modalidad manual? Entonces yo le digo modalidad manual. Y ahí es donde yo entro y hago toda esta parametrización que yo estoy explicando en este momento. Pero manually. Lo Ya que puedo pasa, continuar ahora con la siguiente pregunta, si sí, sí, alguien no lo va. sí, sí, puedes continuar. Entonces, bien, yo lo voy a hacer de forma manual y veo, yo aplico para Perú. Ustedes tienen otro sistema de impuestos o de diferentes tasas. Ujú. Quiere decir que yo puedo programar
nuevos impuestos de seguro social con la tasa que se aplica en mi país, porque yo estaba observando que cuando se aplica para contabilidades de Estados Unidos, el seguro social viene con una tasa fija que no se puede cambiar porque eso lo actualiza, parece QuickBooks, ahí uno no puede entrar a modificarlo. Sí, ¿Eso es correcto? ¿Se sí, puede adaptar a crear otra cuenta de seguro social? sí, o sea, según como le estoy explicando, si te fijas, aquí yo tengo, cuando yo estoy parametrizando el tema del seguro social, que para nosotros se le llama TCS, yo le puedo indicar aquí el porcentaje que yo desee. Entonces, yo estoy parametrizando mis cálculos de retenciones y puedo indicar diferentes tipos de retenciones. En República Dominicana tenemos dos tipos, bueno, tres tipos de retenciones. Dos que es de la seguridad social y un tercero que se le llama impuesto sobre la renta, que está basado en base al valor del sueldo que la persona percibe. Entonces, tenemos tres tipos de impuestos, pero son totalmente personalizados, que tú puedes hacerlo. De acuerdo. Entonces, cuando crea un impuesto que es a cargo de la empresa y yo tengo trabajadores en producción y trabajadores en la oficina, yo quiero que las leyes sociales, que son costos de la empresa, vayan tanto a la parte de costos Ujú. y lo otro a la parte de gastos administrativos. ¿Qué tendría que crear dos cuentas de la parte del, a cargo de la empresa? Sí, mira, por ejemplo, aquí en pantalla estoy presentándote unas cuentas de sueldo y salario perteneciendo al costo, código 5, que es la parte de los, vamos a llamar, de los obreros, y luego tienes la parte de la nómina, que es la de la empresa, que es código 6, que es gasto. O sea, en este caso tendrías que repetir o duplicar, tanto en costo como en gasto, la misma estructura de la nómina, No, ¿verdad? no, mi pregunta iba, yo sé que eso lo puedo crear, cierto, pero el sistema de payroll distribuye el impuesto de la empresa, de acuerdo si tengo 3 trabajadores que son de administración y 7 que son de producción, los impuestos a cargo de la empresa de los 7 deben ir a costos y los otros 3 a administración, expense. Entonces, ¿eso cómo se logra? No, tendrías que entonces crear esta lógica. O sea, tú tendrías que crear, como lo estoy presentando aquí, seguro médico de enfermera, código Ajá. 5, y seguro médico de oficina, que es código 6. Perdón, ¿y ese de enfermera puede mostrarme usted ahí a qué cuenta está siendo cargada? Sí, aquí voy. En este caso, la porción que le toca a la enfermera va en el código 2, que es una cuenta de retención, Ah, ese de balance. y en el, disculpa, que es código 2, o sea, TSS empleado. Sigue siendo cuenta de balance, no, una cuenta de resultados, por favor. No, en este caso, la parte de la empresa es esta, Company Contribution. O sea, ¿Ya? lo que tú me estabas preguntando es, en el caso de las enfermeras, es la retención van en el código 2. Ah, disculpen, volvió a frizarse. O sea, en lo que voy tumbando. Lo que pasa es que tienes que crear entonces una duplicidad de las cuentas para que, no, bueno, no de las cuentas, de los nombres, para que entonces cada nombre vaya, acumule en una cuenta contable que tú necesitas. Ese es el truco que habría que hacerle para el programa. Pero ella no Sí, lo hace en automático. Tú tienes que hacer la separación. Por eso entonces tú también tienes en la parte del catálogo de cuentas la duplicidad, vamos a llamarla así, costo y sí, gasto. ahí no hay problema. El problema es el sistema de payroll. Yo he estado viendo que no lo hace automático. No, realmente no. Va a una sola cuenta nada más, o de expense o de gasto, pero no puede ir a 2 cuentas, no No, no puede ir distinguir. simultáneamente a dos cuentas. Tendrías que crear cuentas por separado, en ese caso, Mm, realmente. Déjeme- ya, bien, gracias. ok, de nada. Ok, en lo que voy subiendo otra vez el QuickBook, disculpen.
¿Alguien más tiene alguna inquietud o interrogante que deseara conversar o preguntar? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, te escucho. Sí, le habla Edwin y quiero saber algo y es que me gustaría saber si cuando se carga el formato en Excel, si Excel uno lo puede convertir a TXT para luego enviarlo a la plataforma virtual del banco. Sí, es totalmente ya una opción del mismo Excel, que es vamos a decir, te voy a mostrar un pequeño truco con relación a esta nómina en Excel que tengo. Cuando yo exporto del QuickBook a Excel, yo exporto esta información. Tiene dos Sí, formas. Uno es, nada, el más rápido es seleccionar todo esto y abrir un documento de TXT y pegarlo. Ya. O si no, tú le puedes decir al mismo Excel, graba esta información, disculpa, a TXT. a formato TXT. Y ya lo tienes ahí. O sea, o la otra opción, pero no te la recomiendo porque dependiendo de cómo tú lo tengas configurado, tú le puedes decir al QuickBook, cuando estás generando cualquier reporte, no necesariamente uno, cualquier reporte, tú le puedes decir al QuickBook, mira, expórtalo a Excel. Un momento. Oye, ¿qué pasó? Se volvió a frizar. O sea, expórtalo a Excel. Disculpas, ya. Y aquí, CSV. Eso es TXT. Entonces tú puedes exportarlo desde el mismo QuickBook, tú lo puedes exportar a Excel, a TXT. La única diferencia es que tú tienes que saber cuáles son las columnas que tú vas a exportar. Mayormente yo prefiero mejor exportarlo a Excel. En Excel eliminar, digamos, las columnas que yo no deseo y luego grabar en Excel al formato TXT. Y así yo puedo tener un Entiendo. mejor control de lo que está sucediendo en ese caso. Y de lo que se va a pagar. Y sí, en ese caso, porque por ejemplo, en este modelo de Excel que te estoy presentando, yo simplemente exporté el valor neto que se va a pagar o que se le va a transferir al empleado, en ese caso. Entonces, de manera mensual o de manera quincenal, yo genero mi TXT según las columnas que el banco necesite o según el modelo de banco, porque varía. Sí, una última pregunta con respecto a la cuenta del empleado. Cuando yo lo vaya a crear en el módulo de nómina, yo tengo que citar esa información manualmente. Sí, preferiblemente para que tú puedas entonces hacer este proceso de exportación que te acabo de mostrar. O sea, en la ficha del empleado, yo le capturo dos datos adicionales, que es la cuenta bancaria y el código de la TCS. El código de la TCS no es necesario, pero aquí yo tengo la cuenta bancaria. Y así ya genero el archivo de texto como realmente ya lo necesito y no dependo de recursos humanos para que me suministre los datos. Estos son opcionales, estos campos, en ese caso. ¿Más o menos respondidas las preguntas? Sí, muchísimas gracias. Ok. Otra pregunta de carácter general, por favor. Sí, te escucho, Carlos. Sí. En el anterior webinar escuché a algunos de los participantes que estaba usando QuickBook versión 2010. Me parece haber escuchado eso. Eso quiere decir que el QuickBooks, yo entiendo que cada 3 años lo renuevan bueno, en Estados Unidos se habla que deja de tener soporte, pero nosotros en Santo Domingo o en Perú lo podemos seguir usando y no tiene ningún problema, no va a trabajar igual de bien. ¿Correcto? Esa es mi pregunta. Sí, funciona perfectamente. Tengo aquí en República Dominicana clientes con versiones 2010, 2015. Funciona perfectamente. Oficialmente, Intuit
el fabricante del software, dice que no brinda soporte. Por ejemplo, tengo un caso en esta semana en el cual me dice que las versiones de QuickBooks 2018 ya no le dan soporte. Así Pero es un soporte técnico por una variable de mercadeo, porque el software sigue funcionando perfectamente y no da ningún problema en ese caso. Pero es mercadológico la situación, francamente. O sea, no es otro problema en ese caso. Ok, de acuerdo, sí. Ok. Yo también estoy usando un 2016, 2018. ¿No? Sí, y no he tenido problema. Sí, ok. En este caso veo en el chat, sí, Kelvin Mesón, ¿puedes hacerle la sugerencia a la persona que respondió hace un momentico de la nómina? Buenas noches, sí. Lo que quería aportarle, como usted maneja una cuenta que se llama nómina quincenal, y junto con la configuración, ya usted tiene los campos de donde se puede colocar el número de cuenta del banco. Con se le puede hacer un quick report y personalizar un reporte en el que se pueda detallar y colocar la información que se necesita, por ejemplo, lo que es el número de cuenta, el monto pagado y los otros, y también la nota que sugiere o la etiqueta que sugiere el banco, y puede generar directamente el TXT de la forma como usted lo había mencionado. Y de esa manera funciona perfectamente. Yo lo he hecho para subir nómina VHD y no he tenido ningún inconveniente con eso. Sí, es un truco que se puede generar con estos reportes de lo de las nóminas. Disculpa, aquí, donde entonces tú parametrizas cuáles son las columnas adicionales que tú deseas. Obviamente hay que tener esas informaciones dentro de la ficha del empleado, en ese caso. Para que sepan, el módulo de la nómina solamente lo sugiero para empresas que tengas por encima de 25 o 30 empleados. Por debajo de 25 empleados, el tiempo de dedicación que hay que darle a la configuración del módulo de nómina es muy alto. O sea, estamos hablando que tú configurar una nómina simplemente, digamos, por empleado, te toma aproximadamente casi 5 a 10 minutos. Solamente el hecho de tener estas variables configuradas, todas esas variables que le estoy mostrando aquí, toma aproximadamente 20 minutos. Fuera de esto, que tú tienes todo esto parametrizado, tienes que venir al empleado por empleado, y colocarle sus diferentes combinaciones personalizadas. Y esto toma un tiempo significativo, para que lo sepan. Por eso entonces digo que configurar la nómina por encima de 25 a 30 empleados solamente lo justifico, realmente. Pero es por la dedicación del tiempo, no es porque sea un problema que se esté generando. En ese caso. ¿Alguien más tiene alguna interrogante o inquietud en este caso? Si no hay ninguna inquietud, podemos dar entonces por concluido nuestro seminario.